Muy buenas tardes. Para todos es muy conocido el enorme interés que hay en Bolivia por la situación argentina, de manera que comprender adecuadamente lo que está en juego para la Argentina nos ayudará también a comprender lo que está en juego para Bolivia. Entonces, si alguien quisiera intervenir ahora con algún comentario, con alguna pregunta específicamente para Ana Iparraguirre, aquí está Pedro Badrán. Adelante, Pedro. Ana, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Será que podríamos entender que Milei es más o menos el fruto de la repetición del error en el sistema político precedente? Es decir, ya no hay dónde más llegar, entonces es más o menos, alguna vez lo escuché decir, que conmigo te vaya mal, vas a hacer 50 y 50 porque no sabes, no he estado antes, ¿no? Pero con los otros, creo que ya probaste suficiente como para estar 100% seguro de que te va a ir mal. Es decir, la crisis llegó a tal fondo que en un escenario anterior, quizás no tan anterior, 5, 7 años, una figura como Milei realmente no iba a pegar tanto en el electorado argentino. ¿Cómo lo ves? Gracias. Muy buenas tardes y mil agradecido por tener la oportunidad de participar, pero quisiera preguntar lo siguiente. En las dos intervenciones que me han parecido muy bien, pero parecería que solo es la apariencia lo que importa. Parecería que Milei es otra apariencia de esa casta y es por eso que el conjunto de votantes de la Argentina está tomando otra posición. Yo quisiera preguntarles dos cosas a los panelistas. La inflación que explica Milei que es una clara responsabilidad de quien emite el dinero y es una forma de robo de los bienes, la define claramente que es el poder político. Y el déficit, que es el gastar más de lo que se tiene, quien también la define es el poder político. Entonces, mi pregunta es, ¿no han analizado que en esencia hay algo del conocimiento que propone que es totalmente diferente a solamente la apariencia? Gracias. Alejandro Fernández. Buenas noches. Yo no creo que, y he escuchado en otros análisis, que los fenómenos de Estados Unidos y de Brasil y ahora de la Argentina y bueno, de Chile, se expliquen en gran parte por cuestiones de cada país. Yo creo que tiene mucho esto que ver con un cambio ideológico, una corriente ideológica. No le diría derechización, como creo que mencionaron en la exposición, pero lo que yo veo, observo, analizo es que, por ejemplo, muchos influencers y teóricos de la izquierda han tenido un rechazo a lo que Milei llama el marxismo cultural. Bueno, no solo Milei, no sino toda esa corriente. Por ejemplo, al tema del feminismo radical, el ecologismo, etcétera. Difunden esas ideas de que en contra de esas cuestiones, los de la izquierda. Y por supuesto, los de la derecha o digamos las ideas de la libertad, el liberalismo, etcétera, también cierto nuevo conservadurismo, por supuesto, mucho más atacan eso y se van por el lado de la libertad, de las ideas de libertad. Y eso yo lo veo mucho más en la Argentina, que estoy siguiendo muy de cerca esta elección, por supuesto en Chile y en cierta manera también en Brasil y en Estados Unidos. No sé qué opina al respecto. Gracias. Ana, te doy el micrófono ahora. Adelante, por favor. Voy a arrancar por la última pregunta, que es la de Alejandro, porque no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo. Estoy 100% de acuerdo con vos, Alejandro. Me parece que, por supuesto, estos fenómenos adquieren connotaciones, ingredientes diferentes y características diferentes en cada uno de los países que deben dar, pero claramente son una expresión global que excede a Argentina, excede a Brasil, excede a Estados Unidos, podés mirar Europa, o sea, no es algo único ni de nuestra región, ni de estos tres candidatos con los cuales más analogías tendemos a hacer con Milei. A mí me gusta citar mucho un amigo mío brasilero, un antropólogo que se dedica a campañas políticas, que es una mente muy
brillante para mi gusto, él escribió un artículo en Bella muy lindo donde él cuenta, yo lo cito mucho porque él cuenta en plena pandemia que se subió a un taxi y el que manejaba el taxi tenía no un taxi, no un Uber, perdón, un Uber. Y entonces el que manejaba el Uber, él le dice, bueno, le trata de hacer charla, le dice, bueno, ¿cómo vas con la pandemia? Y qué sé yo, y el tipo le dice, ¿qué pandemia? No hay ninguna pandemia. Eso es todo mentira. Es un virus que nos largó Bill Gates para después vendernos la vacuna y con la vacuna inyectarnos el chip con el cual nos va a poder seguir a donde estamos en cada momento del día. Abro un paréntesis, pero le digo que además, no sé si a vos te pasó, Enrique, pero esa es una teoría conspirativa que yo he escuchado en Bolivia, en Brasil, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en innumerable cantidad de países escuchar la misma teoría conspirativa. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Que por ese segundo, en ese taxi, el invisible que manejaba el taxi tenía más información y tenía información privilegiada que el antropólogo rico que venía atrás no tenía. Por un momento, esa clase invisible tenía información que los demás no tenían. Y eso es muy importante porque lo que está pasando a nivel global con los partidos políticos, y Enrique seguro que es académico, va a saber más de esto que yo, es que vos tenías partidos de derecha que respondían a la intelectual, a la élite económica, y partidos de izquierda que respondían a los trabajadores. Que mientras estos partidos de izquierda empezaron a meterse con estas cuestiones, como vos bien decías, del lenguaje inclusivo y otras cuestiones, empezaron a responder cada vez menos a los trabajadores y las necesidades de los trabajadores y cada vez más a una élite educada. Entonces tenés una rama que responde a la élite económica y la otra que responde a la élite educada. ¿Y al resto quién les responde? Nadie. Un voto vacante, excluido, que está a disposición de estos líderes. Entonces, te digo eso como marco para decirte que coincido 100% con tu apreciación, me parece que no son fenómenos aislados y es un error estudiarlos como fenómenos aislados. Yendo a las otras preguntas, me decían, la otra pregunta es si esto es solo apariencia o hay algo más que apariencia. Yo creo que no es solo apariencia, que pensarlo solo como apariencia también es un error, que los cimientos sobre los que se sustenta son muy sólidos, porque es esto que yo te decía, que decíamos recién, lo ato con lo que nos preguntaba recién Alejandro, los cimientos son muy sólidos, son cimientos estructurales de sociedades que están cambiando, de movimientos globales que están cambiando cómo vemos la política, cómo consumimos la política. Yo siempre uso el ejemplo de mi hija, ¿no? Que una vez cuando iba a un programa de tele, le digo, mami, va a estar en la tele, me vas a mirar. Y me miró así con los ojitos abiertos y me dice, ¿pero en YouTube vas a estar? Porque la televisión era nada, no la ven, no saben, es como el teléfono que teníamos que discar, el viejo, es una tecnología analógica. Entonces, en el marco de esas sociedades es que está pasando eso. Ahora, creo que que lo podemos analizar como un fenómeno ideológico, creo que no es mucho más que un fenómeno ideológico. Ojalá fuera un péndulo ideológico. Mucho más que un fenómeno ideológico. ¿Por qué te digo eso? Si vos miras a los votantes de Milei, entre 6 y 7 de cada 10 están de acuerdo con la dolarización, que es su principal propuesta económica. Si yo tengo un candidato ahí o en cualquier país del mundo cuya principal propuesta es apoyada por solamente 6 o 7 de cada 10 que lo votan, digo, acá tenemos un problema enorme. ¿Y por qué eso no es un problema para Milei? Porque no es la razón principal por la que lo votas. Porque hay algo más atrás de ese voto. Y por último, voy a la pregunta que hacía Pedro, que si Milei es efectivamente un fruto de la catástrofe. Creo que la catástrofe exponencia que eso ocurra en este momento, ¿no? Si es un fruto de la catástrofe económica de la Argentina, exponencia que eso se manifieste en este momento de la forma y con la intensidad. Creo que hay otros factores por los cuales podemos después hablar más en detalle, pero por ejemplo que todos los gobernadores hayan anticipado las elecciones hizo más fácil que Milei tenga el voto que tiene. Si vos mirás los resultados electorales de las presidenciales que tuvieron, las provincias que tuvieron elecciones a gobernador en conjunto con las elecciones presidenciales, Milei sacó 13 puntos menos que en aquellas que no tuvieron elecciones a gobernador. O sea que cuando el aparato juega,
claramente eso era perjudicial para el voto de Milei. Entonces esos son factores externos que ayudaron a que tenga el resultado electoral que tuvo. Creo que la catástrofe económica es lo que cataliza el momento, pero me parece que hay fenómenos sociales que van más allá del momento económico. No, sí, yo también voy a empezar por la última, por la de Alejandro. Y a ver, sí, obviamente hay un fenómeno global y hay oleadas, digamos, globales, pero me parece que en el caso de Milei se diferencia, por ejemplo, del de Trump o de Bolsonaro, en que no veo aún en la sociedad argentina un movimiento conservador que lo sostenga. Y me parece que en cierta manera el apoyo de los votantes de Milei está más dado por poner fin a una situación que se hace intolerable y que cualquier otra cosa que venga, no importa cuán arriesgada, es mejor a esta, es decir, por la negativa que por un apoyo positivo, sobre todo a sus propuestas más ideológicas, digamos. No solamente, no hablemos de la dolarización, que uno puede decir, bueno, es una manera de resolver la crisis económica. Como yo decía, muchos de los focus group que estuvimos haciendo, tratamos de sondear esto, y en este sentido, como les decía, no todos quieren el retiro del Estado, sino más bien que el Estado funcione, y demandan un Estado presente en salud, en educación, en seguridad, etcétera. Pocos estaban de acuerdo con la idea de portación de armas. Muchos apoyaban el lenguaje inclusivo. Muchos apoyaban, cuando le preguntamos, la educación sexual en los colegios. Es decir, que no veo un componente de conservadurismo cultural todavía tan fuerte en Argentina como en otras sociedades, y creo que eso en cierta manera nos lleva a algo que uno puede decir, en esta evaluación de 40 años de la democracia argentina, bueno, tiene mucho en el debe, y sobre todo en el debe económico, pero en el haber, la democracia argentina ha logrado significativos avances en materia de derechos, en materia de distintas formas de inclusión, que creo que son, digamos, apreciados como por gran parte de la población. Entonces, espero, por ahí es más wishful thinking el mío, que no, pero no veo digamos, un movimiento similar al que apoya a Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Con respecto a lo de Rolando, sí coincido con Ana, digamos, no es solamente apariencia, digamos, hay una demanda de cambio, y de cambio económico, que supone, bueno, pasar de un modelo, digamos, estadocéntrico a un modelo alternativo que logre organizar la economía, y creo que en ese sentido Milei es valorizado, de nuevo aparecía mucho, por sus conocimientos, porque sabe economía, porque tiene audacia para hacerlo, porque va a ser el cambio que esperábamos, uno podría decir, en 2015, y finalmente no se realizó. Y con respecto, y creo que es un poco, apunta también a la pregunta de Pedro, bueno, estamos frente a una sociedad que viene soportando décadas de fracasos económicos, digamos, ¿no? Es una sociedad que, digo, pocas sociedades, pocas democracias podrían haber soportado, digamos, el tipo de crisis que la democracia argentina ha soportado. Y creo que estamos llegando
a un nivel, digamos, de hartazgo importante en sectores de la población que demandan un cambio o por lo menos ponerle fin a este tipo de suplicio que muchos sienten que están viviendo. Y digo, por ahí uno retrospectivamente piensa, bueno, es un poco injusto para con Juntos por el Cambio, pues bueno, al final gobernaron 4 años, y uno puede hacer distintas evaluaciones, digamos, de lo sucedido en esos 4 años, pero a la hora de ver a los entrevistados prácticamente estaban puestos en la misma balanza, ¿no? Entonces, creo que lo anterior, ¿no? Y en cierta manera Milei ha sido exitoso en presentar, ¿no? En unir tanto el kirchnerismo como antikirchnerismo como parte de una misma casta que han fracasado y que tienen prácticamente igualdad de responsabilidades por los resultados económicos presentes, digamos. Yo quisiera aprovechar para hacerles una pregunta a los dos que tiene que ver con un elemento que ustedes han planteado, ¿no? Y es algo que valora la gente en Milei, que es esta su autenticidad, ¿no? El hecho de que dice lo que piensa y no está mintiendo. Y en eso me parece interesante también destacar el hecho de que, aunque tal vez me equivoque, en la propuesta de Milei no hay demagogia, en el sentido de que no está prometiendo el paraíso a la vuelta de la esquina, sino al contrario, ¿no? En muchos casos está ofreciéndole a la gente ajustarse los cinturones, trabajar duro, olvidarse de los favores estatales, etcétera, porque ahora se viene un periodo en el que gana el que gana y pierde el que pierde, y el que la hace la paga, y una serie de elementos de ese tipo que podrían avalar un momento de crisis mucha más profunda si es que se viene el ajuste de la dolarización o lo que fuera, ¿no? Y en ese orden también me parece interesante el gesto que tiene con un dirigente de la casta sindical como Barrio Nuevo, y los guiños y acercamientos que tiene hacia la figura de Menem y sobre todo hacia Macri. Da la impresión de que está trabajando tanto con Barrio Nuevo como con Macri en la construcción de una alianza que le permita rescatar la experiencia que se asimile a un proyecto liberal o de mercado, como él lo ha planteado de manera también explícita, ¿no? Yo no voy a excluir a nadie, gobierno para 40 millones de argentinos, y el que quiera apoyar las ideas de la libertad, pues bienvenido, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que me parece interesante que si ustedes pueden ayudar a reflexionar. Tal vez estoy muy perdido y pensando con demasiada buena intención, digamos, pero esta ausencia de demagogia me parece un dato importante después de 70 años de peronismo, ¿no? Adelante, Ana, tú ya estás al No, borde. yo dejo mi respuesta a este comentario tuyo, Roberto, que me parece que es muy preciso, que pone el dedo en la llaga. Pero voy, antes de irme, a hacer 2 comentarios sobre lo que dijo Roberto. Yo no sé si la gente está escuchando eso que está diciendo Milei. Yo no creo que la gente está escuchando se viene una catástrofe. La gente es la interpretación muy cinética de lo que la gente ve es: yo estoy en una catástrofe ahora, va a explotar todo, van a caer los pedacitos de vuelta y capaz que me cae un pedacito que es mejor que el que yo tenía antes. Cinéticamente casi que así es la interpretación que tiene la gente de este momento. Y cuando vos hablas con ellos, hay mucha gente que entiende que la dolarización significa que si ellos ganan 100.000 pesos van a ir al banco y van a retirar 100.000 dólares. Hay gente que cuando escuchan los vouchers educativos, de hecho esto me lo decían unos amigos, compañeros de la izquierda, del frente de izquierda, me decían ellos, hablan mucho con los trabajadores del sector de la salud, que es un voto fuerte para ellos históricamente, que hablando con trabajadores de la salud le dicen: estamos considerando votar a Milei porque me va a dar un voucher y yo finalmente voy a poder mandar a mi hijo a una escuela privada. Y se imaginan que van a poder mandarlo a cualquier escuela privada que quieran. Entonces, esa es la interpretación que hacen de la catástrofe, de lo que Milei está diciendo.
Quizás él está diciendo todo eso, y es cierto, pero lo que están escuchando es otra cosa. Y respecto de Barrio Nuevo, también dicen, bueno, ¿cómo puede ser que él lo mostremos al lado de Barrio Nuevo y no pase él automáticamente a ser Casta? Y eso no pasa por la misma razón por la cual Cristina está en un acto con un Rolex de oro que se le cae de la muñeca, una cartera que vale más de lo que cualquiera que están ahí van a ganar en 10 años de trabajo, y aún así sigue siendo la banderada de los vulnerables, porque tiene una identidad de haberse parado con suficiente firmeza en unas causas que no importa lo que pase, no le erosiona esa identidad con aquellos que lo siguen. Y lo mismo pasa con Milei. Él tiene una identidad tan asociada a combatir la casta y no ser parte de la casta, que aún cuando lo ven al lado de Barrio Nuevo no dicen el tipo es casta. Dice, bueno, pero necesita, lo justifica. Y ustedes en Bolivia están muy acostumbrados a eso, porque lo mismo pasaba con Evo. Muy parecido pasaba con Evo. No, es que es la gente que lo rodea, son sus asesores, pero él no. Entonces, tienen un manto de impunidad estos líderes, que no es Milei el único que lo tiene, ¿eh? Por eso yo ponía el ejemplo de Cristina como paralelo. Y con eso, muchas gracias. Enrique, entonces te cedemos el Sí. micrófono. Digo, creo que hay algo de ausencia de demagogia en su discurso. Digo, de los discursos de campaña es un discurso que trata de dar explicaciones y de no tomar por estúpido, digamos, al electorado. Uno puede a veces de manera exagerada, etcétera, pero trata de realizar como un discurso más pedagógico y explicar claramente hacia el electorado qué es lo que piensa hacer, y creo que en este sentido lo ven como un candidato distinto, preparado, sincero, que me está hablando a mí, que no habla por eslogans, etcétera. En cuanto a si se viene o no una catástrofe, bueno, ahí a ver, nadie imagina nada muy bueno en el corto plazo, ¿no? Y de hecho, con gran parte de los que hemos entrevistado a lo largo de esta semana, todos coincidían en que probablemente esto va a llevar por lo menos 2 años de recomponer la economía. Creo que en cierta manera, más que se viene una catástrofe, la catástrofe, ya estamos en la catástrofe, esa es la sensación de la gente, y que por lo tanto ya hemos llegado al límite, y bueno, lo que venga vale hacer la apuesta porque no puede empeorar mucho más. Interesante lo que decía Ana del voucher, porque justamente el voucher fue una de las propuestas de Milei que más resonancia tuvo entre los que entrevistábamos. Y que estaba ligada en esta demanda, digamos, de servicios públicos, de bienes públicos, ¿no? Y muchos nos decían, bueno, con el voucher yo ahora voy a tener la opción de elegir, ¿no? Frente a la decadencia de la escuela pública. Bueno, si hay una escuela a la que puedo acceder privada a través del voucher, entonces lo veían con una manera de democratización del acceso a los bienes públicos. Dice, ¿por qué los pobres tenemos que caer en estas escuelas desfinanciadas, etcétera, y las escuelas privadas para los ricos? Entonces creo que el voucher es interesante, pues aparece como de las pocas medidas propositivas de Milei que tienen particular resonancia, digamos, entre los votantes. Y en cuanto a Menem, es interesante, nosotros preguntamos justamente, hicimos una pregunta sobre de Menem en adelante la evaluación que tenían de los distintos presidentes. ¿Y saben cuál es el presidente que casi unánimemente todos los votantes de Milei valoraron más positivamente? Néstor Kirchner. Es decir, y creo que en cierta manera esto ¿qué están demandando? Bueno, una economía que funcione, y una economía más o menos que esté equilibrada, que no haya inflación, ¿no? Entonces, increíblemente todos automáticamente valoraron positivamente a Néstor Kirchner. Por eso digo que creo que hay mucho, cuando comenzaba mi presentación, si este es un voto
más ideológico o un voto de castigo, creo que es un voto que está muy centrado en la bronca por el fracaso y la necesidad de recomponer la economía, digamos, ¿no? Y todos estos otros factores más ideológicos, etcétera, pesan menos. Lo que necesitan es alguien que resuelva, digamos, los problemas y los saque de la situación en la que se encuentran. Pero bueno, y bueno, en Menem no tenía mucho para decir de Menem, en este sentido, sí. Otra pregunta. En el tema del juego de la ideología, el rol de la ideología, evidentemente no es un voto ideológico, pero es una candidatura ideológica. Es decir, el discurso de Milei está organizado a partir de las ideas liberales o libertarias, si tú quieres, y eso le ha permitido de alguna manera organizar lo que no era un partido, pero sí un movimiento, porque hayan aparecido un montón de gente, muchachos en YouTube, en Instagram, etcétera, que no necesitan recibir instrucciones de la campaña, ni del partido, ni del líder, ni de nada, que simplemente se pliegan y hacen eco de estas preguntas. Entonces, me parece también interesante el rol de la ideología, más allá del voto ideológico, en esta campaña, porque en América Latina varias veces se había venido repitiendo en los últimos 20 años la muerte de las ideologías, ¿no? Y la muerte de la política, y entonces ya no existían estos principios organizadores de la propuesta, y Milei está mostrando lo contrario. No sé si opinas, qué opinas sobre el tema. José Orías ha levantado la mano, así que le daremos a él la palabra. Adelante, Pepe. Gracias, Roberto. Escuchándolos y los análisis que están haciendo, en realidad yo no veo tanto un sesgo ideológico, programático, creo que es más un sentimiento. Y los sentimientos pueden cambiar rápidamente ante las primeras medidas que se adopten. Entonces, preocupa el escenario futuro, digamos, en Argentina. Porque si el sentimiento de la gente es de que con 100,000 pesos va a ir al banco y va a cambiar 100,000 dólares, y cuando aquello no ocurra, inmediatamente ese sentimiento cambia y se puede poner en una situación muy conflictiva, digamos, en la sociedad, en la calle, porque obviamente además ahí va a estar el kirchnerismo asusando a la subversión permanente, y realmente el panorama puede ser muy complejo. Entonces creo que más que certezas, a mí me quedan más dudas de lo que va a pasar la próxima semana en Argentina. Comienzo, sí, por la cuestión de la ideología. No, yo creo que obviamente la sociedad argentina está experimentando cambios culturales e ideológicos importantes, que viene experimentando, digamos, esos cambios. Y de hecho, bueno, el eje peronismo-radicalismo fue donde uno podría decir, bueno, en términos ideológicos no había tanta distancia, fue reemplazado por un nuevo eje donde el PRO, digamos, y mencionado por el PRO, donde había ya una idea más abiertamente liberal, ¿no? Entonces, esta demanda, uno podría decir, de un liberalismo político y económico, se viene produciendo, y creo que Milei es una nueva etapa en esto, ¿no? Donde de cierta manera aparece y logra presentar por ahí un liberalismo más grassroots, digamos, con un discurso que tiene más resonancia en sectores populares, ¿no? Entonces creo que hay algo de esto, y que, bueno, en cierta manera también está dado por el notable fracaso de un modelo que ha puesto al Estado y como gran solución de todos los problemas, y que, bueno, terminó haciendo agua por todos lados. Entonces yo no quiero sacar creo que este cambio se viene dando, que parte de esta recomposición del sistema político se explica por un modelo más abiertamente promercado y un modelo más estadocéntrico, pero que no veo otros elementos ideológicos de conservadurismo que aparecen en el bolsonarismo o en Trump, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un
un movimiento, uno diría, bueno, un poco más liberal que conservador. Y con respecto a lo de José, sí, curiosamente el tema de la dolarización no apareció mencionado en la mayor parte cuando le preguntaba, bueno, ¿qué propuestas le gusta de Milei? El tema de la dolarización no apareció raramente mencionado. Aparecieron, bueno, el tema de los vouchers, aparecieron un montón de otras cuestiones, pero no tanto el tema de la dolarización, ¿no? Ahora sí, obviamente estamos abiertos digo, no sé cuánto de decepción va a haber, digo, creo que hay un alto nivel de decepción en la sociedad con lo que ya hay, y no sé cuánto de eso va a abrir como un periodo, digamos, de amnistía, digamos, para el nuevo presidente. La verdad, no lo sé, creo que hay un nivel importante de hartazgo que, por lo menos por mucho también de nuevo de los entrevistados que decían, reconocían que, bueno, los primeros años iban a ser difíciles, que los cambios no se iban a hacer de la noche a la mañana, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es luego cuando se experimenten cómo van a reaccionar, etc. Sí hay un importante hartazgo con el kirchnerismo, digamos, la cuestión del kirchnerismo aparece y de la corrupción ligada al kirchnerismo y a la casta política aparece como muy fuerte, digamos, ¿no? En todas las entrevistas que hemos hecho. Entonces digo, bueno, en la medida en que pueda compensar algunos de estos costos económicos con algunas medidas simbólicas de castigo a la corrupción, etcétera, bueno, puede ser una manera, digamos, de compensar los costos iniciales que puedan tener las medidas económicas. La cuestión de la corrupción aparece fuertísimo en todos, ¿no? Y decir, bueno, en estas condiciones, y sin embargo hay otros que siguen enriqueciéndose, que siguen manteniendo la impunidad, etcétera. Digo, bueno, esa puede ser una carta, ¿no? Eventualmente que pueda jugar Milei para, bueno, lograr cierto capital simbólico mientras tiene que tomar medidas económicamente difíciles, ¿no? Muchas gracias a todos los participantes. Si quisieras decir algo más antes de terminar, tienes la palabra para despedirte entonces, Enrique. Y en cuanto, bueno, a las perspectivas de la elección es difícil. La primera elección en 3/3 que tenemos y por lo tanto, bueno, hace difícil pensar cómo va a desarrollarse. Como señalaba Ana, todas las encuestas indicarían la posibilidad de un balotaje entre Massa y Milei. Ahora, si eso es así, a mí se me hace muy difícil pensar que Massa llegue, digamos, a un balotaje en el actual contexto económico, ¿no? En un contexto en donde el deterioro de los indicadores económicos en la última semana, la disparada del dólar, la inflación, etcétera, por un lado, y la explosión de escándalos que afectan directamente a su espacio político de corrupción superlativa, digo, bueno, si gana vamos a tener que reescribir muchos de los libros de teoría política y de análisis electoral, digamos, sería realmente un caso de estudio, o si llega al balotaje, ¿no? Pero bueno, quedará por ver. Muchísimas gracias otra vez.